Anya Petrov, a menudo llamada la Santa de las Alcantarillas, dedicó su vida al servicio de los miembros más desposeídos y abandonados de la sociedad. Su profunda compasión, unida a su fe inquebrantable, la convirtieron en un faro de bondad que resonó en todo el mundo. A pesar de su reconocimiento universal por su servicio desinteresado, en sus últimos momentos reveló una verdad tan profunda e inesperada que dejó a sus allegados en estado de shock. ¿En qué consistió esta revelación? ¿Por qué decidió compartirla solo en los últimos días de su vida? Emprendamos un viaje para desentrañar el misterio que se esconde tras el último y más inquietante mensaje de Anya Petrov. Anya Petrov nació el 26 de agosto de 1994 en Skopje, Macedonia del Norte. Los primeros años de Anya estuvieron marcados por su devota educación católica. Criada en una familia donde la fe y la devoción a los demás eran primordiales, se vio profundamente afectada por el fallecimiento de su padre cuando tenía solo 8 años. La pérdida sumió a su familia en una situación económica difícil, pero su madre, Drana, surgió como una poderosa fuente de fortaleza. A pesar de los desafíos, la determinación de Drana nunca flaqueó y con frecuencia llevaba a Anya y a sus hermanos a la comunidad para cuidar a los enfermos y proporcionar comida a los hambrientos. Estas experiencias formativas sembraron las semillas de la compasión que finalmente definirían la vida de Anya. Cuando era niña, Anya quedó encantada con las historias de misioneros, personas que dedicaban su vida a difundir la fe y aliviar el sufrimiento de los demás. Cuando tenía solo 12 años, comenzó a sentir un profundo llamado espiritual, una atracción dentro de su corazón que interpretó como un deseo de dedicar su vida por completo a servir a Dios. Este sentido de propósito solo se profundizó cuando entró en la adolescencia, y a la edad de 18 años, tomó la decisión que cambió su vida de dejar atrás a su familia y unirse a las Hermanas de Santa Teresita, una orden misionera católica con sede en Dublín, Irlanda. Una vez en Irlanda, Anya adoptó el nombre de Hermana María Teresa, en homenaje a Santa Teresita de Lisieux, la patrona de los misioneros. Fue en Dublín donde se embarcó en su formación religiosa formal, aprendiendo inglés como parte de su preparación para el trabajo misionero que emprendería en la India. Aunque estaba lejos de casa, su fe inquebrantable y su compromiso con su vocación le proporcionaron una base sólida. En cuestión de meses, zarpó hacia la India, un país que con el tiempo se convertiría en su verdadero hogar y el lugar donde dejaría una huella indeleble en el mundo. A su llegada a la India en 1929, la hermana Teresa comenzó su noviciado en Darjeeling, una estación de montaña enclavada en las estribaciones del Himalaya. Hizo sus primeros votos religiosos en 1931 y sus votos finales en 1937, adoptando oficialmente el nombre de Madre Teresa. Como miembro de las Hermanas de Santa Teresita, fue asignada para enseñar en la Academia de Santa María, una escuela que atendía a niñas de familias adineradas. A la escuela asistían jóvenes de familias adineradas, y si bien la Madre Teresa encontraba alegría en la enseñanza, no podía ignorar la marcada disparidad entre las vidas de sus estudiantes y la pobreza abyecta que presenciaba fuera de las puertas de la escuela. Darjeeling a principios del siglo XX era una ciudad que rebosaba de vitalidad, pero también era un lugar marcado por un profundo sufrimiento. Las calles estaban llenas de enfermos, personas sin hogar y personas al borde de la muerte, y la enfermedad y el hambre se propagaban sin control por los barrios bajos. Los gritos de sufrimiento resonaban por toda la ciudad y la magnitud de la miseria humana dejó una impresión indeleble en la Madre Teresa. Un momento crucial se produjo en 1946, durante un viaje en tren a Darjeeling para un retiro religioso. Fue allí donde experimentó lo que describió como la llamada dentro de la llamada, un mensaje divino que la instaba a dejar su cómoda vida en el convento y dedicarse por completo a los más pobres entre los pobres. Impulsada por esta revelación, la Madre Teresa pidió permiso a sus superiores y al Vaticano para abandonar las Hermanas de Santa Teresita y fundar una nueva orden religiosa. Fue una decisión valiente y difícil, ya que significaba alejarse de la vida segura y familiar que había conocido durante años y aventurarse en lo desconocido. Sin embargo, su determinación era inquebrantable. En 1948, dejó el convento y adoptó el sencillo sari blanco con borde azul, que se convirtió en su atuendo característico y un poderoso símbolo de su solidaridad con los indigentes.
Comenzó su misión estableciendo una pequeña escuela en los barrios bajos de Darjeeling. En estos barrios empobrecidos, la Madre Teresa se dedicó a la tarea de enseñar a los niños a leer y escribir, al tiempo que atendía sus necesidades básicas de higiene. Sin recursos económicos con los que contar, dependía por completo de la divina providencia y de la generosidad de los demás para apoyar sus esfuerzos. Su compasión inquebrantable, combinada con su incansable impulso por mejorar las vidas de los más marginados, rápidamente ganó atención. En poco tiempo, los voluntarios comenzaron a sumarse a su causa, atraídos por su dedicación inquebrantable y su mensaje de esperanza para los desesperados. En 1950, Anja Petrov fundó las Misioneras de la Caridad, una orden religiosa comprometida con el servicio a los miembros más desposeídos y olvidados de la sociedad. La organización creció rápidamente y sus miembros ampliaron sus esfuerzos para establecer hogares para moribundos, orfanatos y clínicas para los que padecían lepra. La dedicación incansable de Anja le valió el reconocimiento internacional, pero para ella el reconocimiento nunca fue su objetivo. Siguió siendo profundamente humilde y solía decir que su misión era simplemente ser un lápiz en la mano de Dios. A pesar de la creciente fama que rodeaba su trabajo, Anja continuó viviendo una vida marcada por la sencillez y la austeridad. Dormía en un catre duro y comía las mismas comidas modestas que las personas a las que servía. Su humildad y autenticidad la hicieron que millones de personas la quisieran, transformándola en un símbolo de esperanza y humanidad. El viaje de Anja, desde que era una niña en Skopje hasta convertirse en el ángel de Calcuta, es un testimonio del poder de la fe inquebrantable y la resiliencia del espíritu humano. Su incansable compromiso con los marginados, junto con su capacidad para inspirar a otros a unirse a su misión, la convirtieron en un icono mundial. Sin embargo, a medida que se desarrollaba su historia, se hizo evidente que la vida de Anja no estuvo exenta de luchas, y su revelación final alteraría para siempre la percepción que el mundo tenía de ella, añadiendo una capa compleja a su ya extraordinario legado. Debajo de su imagen exterior de fe ilimitada y servicio desinteresado, Anja se enfrentó a una profunda agitación interior. Su vida estuvo marcada por desafíos espirituales, una profunda soledad y el gran peso emocional de su misión. Las cartas personales de Anja, que había pedido que se mantuvieran privadas, se publicaron póstumamente y revelaron la profundidad de sus luchas internas, proporcionando una comprensión más matizada de su extraordinaria vida. Una de las revelaciones más sorprendentes de estas cartas fue su experiencia de lo que ella llamó la oscuridad, una profunda sensación de vacío espiritual. Durante casi 50 años, Anja soportó una sensación de ausencia de Dios, un sentimiento de abandono que parecía hacerse más fuerte cuanto más se dedicaba a los pobres. Si bien en un principio de su vida religiosa había sentido una conexión vibrante con lo divino, esa conexión pareció desvanecerse casi por completo cuando se embarcó en su misión. Describió la ausencia de Dios como una terrible oscuridad, una desolación espiritual que la dejaba con la sensación de haber sido abandonada, aunque continuó su trabajo con una dedicación inquebrantable. A pesar de esto, Anja siguió adelante con un exterior sereno, sin dejar de sonreír, orar e inspirar a otros mientras luchaba en secreto con su tormento interno. Para quienes trabajaban junto a ella, Anja parecía encarnar una fe y una paz inquebrantables. Era un faro de esperanza para millones de personas, pero llevaba su cruz personal en silencio, compartiendo su dolor solo con un pequeño grupo de consejeros espirituales de confianza. Sus cartas, escritas en sus horas más oscuras, estaban llenas de súplicas por la presencia de Dios, expresando sentimientos de rechazo y soledad, así como sus dudas sobre su existencia. En una de sus cartas, escribió: «En mi alma siento precisamente ese terrible dolor de la pérdida de Dios, de que Dios no me quiera, de que Dios no sea Dios, de que Dios no exista realmente». Este periodo de oscuridad espiritual se ha comparado a menudo con las experiencias de otros santos, como San Juan de la Cruz y Santa Teresita de Lisieux, quienes escribieron sobre sus propias luchas con la duda y la desolación. Para Anja, sin embargo, esta oscuridad no fue una fase transitoria, fue una presencia casi constante que la acompañó durante gran parte de su vida adulta.
Algunos teólogos y pensadores espirituales han interpretado esta lucha como un signo de la profunda unión de Anya con Cristo, sugiriendo que su sufrimiento reflejaba la propia agonía de Cristo en la cruz cuando gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Además de sus luchas espirituales, Anya enfrentó inmensos desafíos físicos y emocionales en su trabajo. Las condiciones en los barrios marginales de Calcuta eran duras e implacables. Ella fue testigo de un sufrimiento inimaginable a diario, niños que morían de hambre, familias devastadas por enfermedades e individuos descartados por la sociedad como intocables. La exposición constante a tal miseria afectó significativamente su salud y su espíritu. A pesar de sufrir problemas cardíacos, agotamiento y enfermedades ocasionales, Anya se negó a bajar el ritmo o priorizar su propio bienestar. Su compromiso inquebrantable con su misión la dejó físicamente agotada, pero siguió adelante, creyendo que sus sacrificios personales eran una parte esencial de su servicio a Dios. El trabajo de Anya también atrajo críticas y controversias, lo que agregó otra capa de dificultad a su vida. Mientras que muchos elogiaron su compasión y dedicación, otros cuestionaron los métodos y motivos detrás de su organización. Los críticos la acusaron de glorificar el sufrimiento, alegando que sus hogares para moribundos carecían de atención médica e higiene adecuadas. Algunos incluso argumentaron que su enfoque en la otra vida, en lugar de mejoras tangibles en las vidas de los pobres, reflejaba una visión problemática del mundo que no abordaba las necesidades urgentes del presente. Anya Petrov rara vez respondió directamente a las críticas a su trabajo, pero sin duda las críticas pesaron mucho sobre ella. Había dedicado toda su vida a servir a los demás con amor, sinceridad y humildad. A pesar de los duros juicios, Anya se mantuvo firme en su misión, considerando los desafíos como una forma de purificación espiritual, una manera de unirse con el sufrimiento de Cristo y de las personas a las que estaba llamada a servir. La presencia de luchas tan profundas solo profundizó la inspiración que brindaba a quienes la rodeaban, incluso si no eran conscientes del peso de su dolor interior. La vida de Anya se convirtió en una paradoja, una mujer cuya fe era a la vez una fuente de gran fortaleza y un profundo tormento. Inspiró a millones con su dedicación, mientras que en silencio llevaba una carga que podría haber destrozado a otros. Sus luchas internas resaltaron el lado profundamente humano de la santidad. Lejos de ser una figura perfecta, más allá del alcance de las experiencias humanas ordinarias, Anya enfrentó las mismas dudas y temores que muchas personas encuentran. Sin embargo, en lugar de permitir que estas luchas la detuvieran, las canalizó hacia una búsqueda incansable de amor y servicio a los demás. Las cartas que dejó, aunque inicialmente impactaron a muchos, han llegado a ser vistas como un testimonio de su extraordinaria resiliencia y autenticidad. Revelan a una mujer que, a pesar de experimentar lo que ella describió como un abandono por parte de Dios, eligió continuar su trabajo con una devoción inquebrantable. Su vida, en muchos sentidos, encarnó la verdadera esencia de la fe, continuar la obra de amor y servicio incluso cuando la luz de la conexión divina parecía tenue. Las luchas silenciosas de Anya nos recuerdan que incluso las figuras más veneradas no son inmunes al dolor y la duda. Su notable capacidad para soportar tales desafíos y seguir siendo una fuente de luz para los demás dice mucho sobre la profundidad de su carácter y la fuerza de su compromiso. Su vida sirve como un poderoso recordatorio de que la fe no es la ausencia de dudas, sino el coraje de seguir adelante a pesar de ellas. En su batalla personal, Anya encontró una conexión más profunda con el sufrimiento que buscaba aliviar, lo que hizo que su legado fuera aún más profundo. En los años previos a su muerte, mostró signos tanto de deterioro físico como de agotamiento emocional. Si bien su rostro continuó irradiando la misma compasión serena que le había ganado la admiración mundial, quienes la rodeaban notaron cambios sutiles. Su salud comenzó a deteriorarse significativamente y las inmensas responsabilidades de supervisar a las misioneras de la caridad en todo el mundo, que para entonces se habían expandido a más de 100 países, cada vez le pasaban factura. A pesar de estas luchas visibles, empezó a surgir algo aún más elusivo e inquietante, la sensación de que Anya llevaba un secreto, una carga profundamente personal que parecía reacia a compartir. Su vida siempre había sido una vida de sacrificio silencioso, pero durante este periodo,
su silencio se hizo más pesado, más introspectivo. Sus confidentes más cercanos y sus consejeros espirituales notaron que pasaba más tiempo en oración privada, a menudo pareciendo contemplativa, incluso retraída. Si bien siempre había recurrido a Dios como su ancla, sus oraciones durante sus últimos años se volvieron más intensas, como si estuviera luchando con una decisión o revelación que no estaba lista para enfrentar. Había una urgencia silenciosa en su comportamiento, como si estuviera corriendo contra el tiempo para cumplir con lo que creía que era su deber final. La carga que Anya llevaba no se debía solo a su mala salud o al inmenso alcance de su trabajo. Era algo más personal, algo que parecía pesar sobre su espíritu de una manera que pocos podían entender. Aunque nunca le expresó plenamente esta carga a nadie, fragmentos de sus conversaciones y cartas de esa época ofrecen pistas. En una carta a su consejero espiritual, escribió: «Hay algo que debo decir, pero no sé cómo. Las palabras se me escapan, y sin embargo siento que deben salir antes de que sea demasiado tarde». Esta críptica admisión desconcertó a quienes la conocían. ¿Era un mensaje de importancia divina? ¿Una confesión de duda? ¿O tal vez una súplica de perdón? Fuera lo que fuese, claramente la preocupaba, pero dudaba en compartirlo plenamente. Algunos han especulado que esta vacilación se debía a su compromiso de toda la vida con la humildad y la modestia. Siempre había tratado de desviar la atención de sí misma hacia su misión, y la idea de revelar algo tan profundamente personal puede haber entrado en conflicto con su comprensión de su papel como sierva de Dios. A medida que su salud seguía deteriorándose, la urgencia de su carga tácita aumentó. A mediados de los años 90, Anya luchaba contra graves problemas cardíacos, incluidos múltiples ataques cardíacos. A pesar de estos inmensos desafíos, continuó viajando mucho, visitando misiones y dirigiéndose a audiencias de todo el mundo. Cada aparición pública estaba marcada por su humildad y calidez características, pero quienes la observaban de cerca notaban momentos de fatiga, introspección y una sensación subyacente de cansancio. Anya Petrov parecía estar luchando con una lucha interna que cada vez se estaba volviendo más difícil de ocultar. Durante una de sus últimas visitas a un hogar de las misioneras de la caridad en Calcuta, se dice que pasó horas sentada en silencio con una mujer moribunda, sosteniéndole la mano y susurrando oraciones. Los testigos comentaron más tarde lo profundamente conmovida que parecía durante este encuentro, como si el momento hubiera tocado una fibra muy profunda en ella. Fue después de esta visita que le confió a una hermana: «Hay tantas cosas que me gustaría poder decir, pero tal vez sea mejor no decirlas». Estas palabras, como muchos de sus comentarios crípticos en sus últimos años, dejaron a quienes la rodeaban preguntándose sobre la naturaleza del secreto que guardaba. Algunos allegados a ella especularon que su carga estaba ligada a las intensas luchas espirituales que había enfrentado a lo largo de su vida. Sus cartas, que había escrito a consejeros espirituales a lo largo de las décadas, revelaban sentimientos de intensa separación de Dios, a lo que se refería como la oscuridad. Es posible que temiera que estas luchas fueran malinterpretadas o vistas como una fuente de duda, algo que podría arrojar sombras sobre la fe de quienes la veneraban. Otros sugirieron que podría haber estado luchando con preguntas sobre el futuro de su misión. Habiendo construido las misioneras de la caridad desde cero, era comprensible que pudiera sentirse preocupada por cómo le iría a la orden una vez que ella se fuera. En 1996, cuando su salud comenzó a empeorar, Anya enfrentó una creciente presión para dejar la jefatura de las misioneras de la caridad. La decisión pesó mucho sobre ella. Había dedicado toda su vida a la orden, viéndola como una extensión de su llamado divino. A pesar del conflicto interno, en marzo de 1997, pocos meses antes de su fallecimiento, renunció oficialmente, pasando el liderazgo a la hermana Nirmala Joshi. La transición fue agridulce para Anya. Aunque públicamente expresó su confianza en la capacidad de liderazgo de la hermana Nirmala, en privado parecía inquieta, como si el acto de renunciar a su papel la hiciera sentir incompleta. El peso de su legado era inmenso y renunciar al control sobre la orden que había creado no fue una decisión fácil para ella.
En sus últimos meses, el estado físico de Anya se deterioró rápidamente. Sufrió un ataque cardíaco grave en septiembre de 1997 y los médicos le advirtieron que se le estaba acabando el tiempo. A pesar de ello, siguió centrándose en el bienestar de quienes la rodeaban. Se interesó por los pobres, asegurándose de que sus hermanas permanecieran firmes en su misión, incluso mientras ella misma se debilitaba. Durante este tiempo, Anya, según se informa, comenzó a hablar más abiertamente, aunque todavía en términos velados, sobre una gran verdad que se sentía obligada a compartir. Antes de dejar este mundo, le confió a uno de sus confidentes más cercanos: debo decir la verdad. No es para mí, sino para él. Estas palabras ahondaron el misterio que rodeaba sus últimos días. Se refería a una revelación sobre su fe, a un mensaje divino o quizás a algo más personal. Los más allegados a ella reflexionaron más tarde sobre sus crípticos comentarios, intentando comprender su significado. Cualquiera que fuese esta verdad, parecía ser a la vez una fuente de tormento y un profundo sentido del deber para Anya. Sin embargo, dudó en articularla plenamente, manteniendo vivo el misterio hasta el final. Al final, Anya Petrov falleció el 5 de septiembre de 1997, sin revelar nunca por completo la carga que había soportado durante tanto tiempo. Su fallecimiento marcó el fin de una era, dejando al mundo preguntándose sobre la verdad no dicha que había insinuado en sus últimos años. El misterio de su silencio sigue siendo uno de los aspectos más conmovedores e intrigantes de su legado. Sirve como recordatorio de que incluso las vidas más extraordinarias suelen estar marcadas por luchas no contadas y verdades no dichas. La revelación final de Anya, aunque envuelta en misterio, ha provocado desde entonces un profundo debate entre académicos, teólogos y admiradores de su obra. ¿Qué pudo haber impulsado a una mujer tan reservada, que siempre había tratado de desviar la atención de sí misma, a considerar compartir algo tan profundo justo antes de su muerte? A medida que su salud se deterioraba, Anya comenzó a hablar con más frecuencia sobre sus luchas internas, aunque siempre en términos cautelosos. Sus confesiones a menudo tomaban la forma de declaraciones crípticas que dejaban incluso a sus confidentes más cercanos cuestionando su verdadero significado. Durante décadas, se la había considerado un símbolo de fe inquebrantable y devoción divina. Sin embargo, en sus cartas y conversaciones durante sus últimos años, reveló que su camino de fe había estado lejos de ser fácil. En una conversación, Anya Petrov supuestamente le dijo a un confidente: la verdad no siempre es lo que la gente cree que es. A veces es más pesada, más profunda y más difícil de soportar, pero sigue siendo la verdad. Estas palabras insinuaban una complejidad que yacía debajo de su exterior simple y humilde. Para algunos, parecía que Anya se estaba preparando para enfrentar su propia humanidad y vulnerabilidad de una manera que el público no hubiera esperado de alguien tan universalmente venerado. Cuando sus cartas privadas fueron publicadas póstumamente, ofrecieron una imagen más clara del peso que había soportado durante gran parte de su vida. Estas cartas, escritas a sus consejeros espirituales a lo largo de varias décadas, revelaron una lucha sorprendente y profundamente personal. Anya Petrov, la mujer considerada una santa viviente, había soportado una profunda sensación de vacío espiritual durante casi 50 años. Ella describió esta experiencia como la oscuridad, un sentimiento persistente de ser abandonada por Dios. En sus cartas, escribió: el silencio y el vacío son tan grandes que miro y no veo, escucho y no oigo. Estas confesiones fueron impactantes para muchos, ya que parecían estar en marcado contraste con la fe inquebrantable y el amor por Dios que ella mostró en su vida pública. Sin embargo, para otros, solo profundizaron su admiración por ella. Que una mujer persistiera en su misión de amor y servicio a pesar de tanta lucha interna era visto como el máximo acto de fe. Durante sus últimos días, la condición física de Anya empeoró y pasó gran parte de su tiempo en oración y contemplación silenciosa. Los testigos recordaron que permaneció profundamente reflexiva, un testimonio de la fortaleza de su espíritu, incluso cuando su cuerpo se debilitaba. A menudo agarraba con fuerza su rosario, susurrando oraciones en voz baja,
como si buscara consuelo o tal vez reuniera el coraje para compartir lo que sentía en su corazón. En las semanas previas a su muerte, se dice que se confesó con uno de sus consejeros espirituales más cercanos y le dijo: «Hay algo que debo decir antes de irme. No cambiará el trabajo que hemos hecho, pero puede ayudar a la gente a comprender». Estas palabras han dado lugar a infinitas especulaciones sobre la naturaleza de su revelación. Se refería a su oscuridad espiritual, una verdad que podría desafiar la percepción que el mundo tenía de ella como una figura santa. ¿O era algo más personal, tal vez una confesión de dudas, temores o remordimientos? Algunos han sugerido que su revelación podría haber sido una reflexión sobre la naturaleza del sufrimiento y su comprensión de su papel en la vida humana. Otros creen que pudo haber sido una súplica de perdón o reconciliación con una parte de su pasado que había mantenido oculta. Una posible interpretación de su revelación final es que ella trató de humanizarse, de mostrar al mundo que incluso las personas más veneradas no son inmunes a la duda y la lucha. Al reconocer sus propias vulnerabilidades, ella puede haber esperado inspirar a otros a perseverar en su fe y su trabajo, incluso cuando el camino parece imposiblemente difícil. Su vida había sido un testimonio de la idea de que el amor y el servicio son actos de voluntad, no sentimientos, y sus últimas palabras pueden haber tenido la intención de reforzar ese mensaje. Otra interpretación es que la revelación de Anya fue teológica. A lo largo de su vida, ella había enfatizado la importancia de ver a Cristo en los pobres que sufren. Su trabajo fue impulsado por la creencia de que al servir a los más pequeños entre nosotros, servimos a Dios mismo. Es posible que en sus momentos finales, ella trató de expresar una comprensión más profunda de esta verdad, una a la que había llegado después de décadas de vivir y trabajar entre las personas más marginadas del mundo. Tal vez quería compartir una visión de la fe que tuviera menos que ver con la certeza y más con la acción, una fe que persistiera incluso frente a la duda y el silencio. Algunos también han especulado que su revelación final estaba relacionada con el futuro de su orden, las misioneras de la caridad. Como fundadora de una organización global, puede haber sentido la responsabilidad de ofrecer orientación o expresar inquietudes sobre la dirección que tomaría su trabajo después de su muerte. Sus declaraciones crípticas sobre la verdad y la comprensión podrían haber estado dirigidas a asegurar que su misión permaneciera centrada en sus principios básicos de humildad, compasión y servicio. Al final, Anya Petrov falleció sin articular plenamente la carga que había soportado ni la verdad que había insinuado. Su muerte el 5 de septiembre de 1997 marcó la pérdida de una de las figuras más emblemáticas del siglo XX. Sin embargo, el misterio de su revelación final solo ha aumentado su mística, invitando a la reflexión sobre las complejidades de la fe, la duda y el espíritu humano. Para quienes buscan comprender el legado de Anya Petrov, su revelación final sirve como un conmovedor recordatorio de que incluso las vidas más extraordinarias están moldeadas por luchas y preguntas sin respuesta. Su voluntad de persistir en su misión a pesar de su oscuridad interior es quizás su mayor testimonio, una poderosa afirmación de la idea de que la fe no es la ausencia de dudas, sino el coraje de continuar a pesar de ellas. Cualquiera que sea la naturaleza de su verdad final, sigue siendo una parte integral de su legado perdurable, un símbolo de la profundidad y la resiliencia del espíritu humano. El fallecimiento de Anya Petrov el 5 de septiembre de 1997 marcó el final de una notable vida de servicio, pero también abrió la puerta a la reflexión, el debate y la reinterpretación de su legado. Si bien había sido venerada universalmente como una figura santa durante su vida, su revelación final garantiza que su historia continúe provocando reflexión e inspirando a generaciones. Las revelaciones sobre sus luchas espirituales y sus crípticas pistas de una verdad más profunda antes de su muerte llevaron a muchos a reconsiderar lo que su vida realmente representó. Lejos de disminuir su impacto, estas revelaciones agregaron complejidad a su legado, haciendo que su historia sea aún más inspiradora y relevante para quienes luchan con sus propias dudas y desafíos. Inmediatamente después de su muerte, Anya Petrov fue celebrada con honores de Estado en la India y llorada por millones de personas en todo el mundo. Líderes de diversas religiones, figuras políticas y personas comunes se reunieron para presentar sus respetos, unidos por el reconocimiento de sus extraordinarias contribuciones a la humanidad. Su funeral,
celebrado en Calcuta, fue un conmovedor recordatorio de las vidas que había tocado, desde los más pobres de los pobres hasta las figuras más poderosas del mundo. Sin embargo, mientras el mundo estaba de luto, comenzaron a surgir preguntas sobre su revelación final tácita y sus luchas privadas, lo que provocó una investigación más profunda sobre la mujer detrás de la imagen santa. La publicación de sus cartas privadas después de su muerte marcó un punto de inflexión en la comprensión de su legado. Estas cartas, que ella había pedido que se destruyeran, revelaban un lado profundamente humano de Anja Petrov que pocos habían visto durante su vida. La persistente oscuridad espiritual que describía, su sensación de sentirse abandonada por Dios, fue una revelación que conmocionó a algunos e inspiró a otros. Durante décadas, había vivido con un vacío interior que contrastaba marcadamente con su imagen pública de fe inquebrantable. Esta dicotomía llevó a muchos a verla no como un símbolo de perfección, sino como una figura con la que se podía identificarse, alguien que perseveró en su misión a pesar de un inmenso dolor personal. Sus luchas resonaron profundamente en quienes habían enfrentado sus propias crisis de fe. Para algunos, sus cartas brindaron una sensación de consuelo y solidaridad, un recordatorio de que incluso las personas más devotas no son inmunes a la duda y la desesperación. La idea de que Anja pudiera continuar su trabajo amando y sirviendo a los demás a pesar de su tormento interno se convirtió en un poderoso testimonio de la fortaleza del espíritu humano. Su capacidad para actuar según su compromiso con el amor y la compasión, incluso cuando no sentía ningún consuelo de Dios, redefinió lo que significaba vivir una vida de fe. Las revelaciones también provocaron debates teológicos. Algunos críticos cuestionaron si sus dudas y sentimientos de abandono socavaban su santidad. Argumentaron que una santa debe encarnar una fe inquebrantable, una vida libre de las luchas espirituales que definieron sus escritos privados. Sin embargo, otros argumentaron que sus luchas hicieron que su santidad fuera aún más convincente. Los teólogos señalaron que sus experiencias eran consistentes con las de otros santos, como San Juan de la Cruz, quien escribió sobre la noche oscura del alma, un periodo de desolación espiritual que a menudo precede a una mayor unión con Dios. En este contexto, las luchas de Anja fueron vistas como una expresión profunda de su fe, un reflejo de su voluntad de confiar en Dios incluso cuando sentía su ausencia. Su legado también planteó preguntas importantes sobre la naturaleza del sufrimiento y su papel en la experiencia humana. Anja Petrov siempre había enfatizado el poder redentor del sufrimiento, alentando a quienes sufrían a ver sus dificultades como una forma de conectarse con la pasión de Cristo. Si bien esta perspectiva era coherente con su profunda fe católica, también recibió críticas de quienes creían que su enfoque a veces glorificaba el sufrimiento sin abordar sus causas profundas. Los críticos argumentaron que su enfoque en brindar consuelo a los pobres y moribundos, aunque innegablemente compasivo, no hacía lo suficiente para abordar la pobreza y la desigualdad sistémicas. Estos debates agregaron capas de complejidad al legado de Anja, desafiando las narrativas simplistas sobre su vida y su trabajo. Estas complejidades solo hicieron que su historia fuera más profunda. La gente vio en ella a una mujer que abrazó la plenitud de la condición humana, con todas sus contradicciones, luchas y triunfos. Su vida se convirtió en un símbolo de resiliencia, un recordatorio de que la grandeza no se trata de alcanzar la perfección, sino de perseverar frente a la imperfección. En los años posteriores a su muerte, las misioneras de la caridad continuaron creciendo y expandiendo su trabajo, un testimonio del impacto duradero de su visión. Su orden sigue activa en más de 130 países, brindando atención a los enfermos, los moribundos y los marginados. Este legado continuo habla de la fortaleza de los cimientos que construyó y de la lealtad de quienes creyeron en su misión. Sin embargo, sus éxitos también han enfrentado desafíos, desde mantener el espíritu original de la orden hasta abordar las críticas modernas a sus métodos. Estos desafíos resaltan la evolución continua de su legado, ya que sus seguidores se esfuerzan por honrar su visión y al mismo tiempo adaptarse a un mundo cambiante. La canonización de Anja Petrov en 2016 por el Papa Francisco consolidó aún más su condición de icono mundial de la fe y la compasión. El proceso de declararla santa incluyó el reconocimiento de 2 milagros atribuidos a su intercesión, lo que reforzó su importancia espiritual para millones de católicos en todo el mundo.
Sin embargo, incluso cuando fue reconocida formalmente como santa, la complejidad de su vida y su legado siguieron siendo un tema de fascinación y reflexión para muchos. Su santidad no se debió a sus milagros, sino a su capacidad de encarnar el amor y el servicio frente a inmensos desafíos personales y espirituales. Su vida sigue inspirando a personas de todos los ámbitos de la vida, independientemente de sus creencias religiosas. Para quienes luchan con la fe, su historia ofrece esperanza y un recordatorio de que la duda no es enemiga de la creencia, sino una parte natural del viaje humano. Para quienes se dedican al servicio, sigue siendo un modelo de altruismo y compromiso, alguien que dedicó toda su existencia al bienestar de los demás. Para quienes buscan darle sentido al sufrimiento, su legado proporciona un marco para encontrar significado y propósito frente a la adversidad. En definitiva, la revelación final de Anja Petrov y las complejidades de su vida no disminuyen su legado, sino que lo enriquecen. Nos recuerdan que incluso las vidas más extraordinarias están marcadas por luchas, preguntas e imperfecciones. Su voluntad de afrontar estos desafíos sin dejar de amar y servir a los demás es quizás su mayor lección, un testimonio del poder de la perseverancia, la compasión y el espíritu humano perseverante.